Ya pasó el proceso electoral, ya fue la elección el día de ayer, ya hay avances del PREP, en fin, hay pues muchas situaciones que se sucedieron en esta campaña electoral. Por lo pronto, le aviso, tenemos una mesa especial, pues estará el candidato Raimundo Espinosa, el candidato Isaac de Paz, el candidato Federico Anaya Gallardo. Raimundo, muy buenos días, bienvenido. Hola Ernesto, buenos días, un gusto y muchas gracias por la invitación. Oh, gracias, gracias a ti, Raimundo. Se está incorporando también ya Federico Anaya, a quien le damos también la más cordial bienvenida. Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días. Y bueno, estará por entrar también Isaac de Paz, quien me comentó que solo tendría tiempo para una media hora. Pero bueno, vamos a irle dando materia a esto. Te preguntaría primero, Raimundo Espinosa, ¿cuál es tu balance del proceso electoral que se llevó a cabo del Poder Judicial de la Federación? Tú fuiste un candidato que además lo vimos muchísimo moviéndose en muchas entidades de la República, también en espacios de distintas universidades, un candidato que también pues tenía un empuje importante también al nivel estudiantil y académico. Pero bueno, hubo de todo en esta elección. ¿Cuál es el balance en una primer balance general que tienes, Raimundo? Sí, Ernesto, gracias. Y bueno, Federico, hola, buenos días, Federico. ¿Qué onda? Bueno, mira, pues yo diría que para hacer el primer ejercicio que se hace en México de esta naturaleza, con pues la complejidad que tiene pues elegir todos estos cargos, ¿no? En el Poder Judicial de la Federación, yo creo que pues en principio es positivo, ¿no? Ha habido una participación de más o menos el 13%, ¿no? El padrón, unos 13 millones. Me parece que está bien, ¿no? Quienes pues se oponían a la reforma y luego ya a la elección en concreto, pues tenían otras predicciones, ¿no? Mucho más negativas. Lo cierto es que, bueno, esos son los datos que ya tenemos. Yo creo que no es mala la participación, es un primer ejercicio. Seguramente esto, pues mientras más vaya, eh, eh, pues arraigándose, ¿no? En la cultura política democrática del país, pues esto irá creciendo. Poco a poco se irá conociendo más el poder judicial y también esto, pues fomentará que haya una participación más numerosa y también mejor informada, ¿no? Eso es lo primero que habría que decir. Luego, bueno, pues sí, hubo pues varias adversidades que se comentaron, no solo por mí, aquí en este medio con ustedes en Rompevientos, sino por diversidad de candidatas, de candidatos en distintos medios. Todas ellas yo creo que tendrían que ser pues áreas de oportunidad para pues mejorar, perdón, pues próximos procesos, ¿no? Yo creo que hay muchísimo que aprender en términos de pues las actividades que están restringidas, cómo facilitar que haya actividades pues para conocer a los candidatos, para conocer el proceso, para conocer la misma boleta, ¿no? Yo creo que se tiene que hacer mucho más para que se difundan con mucha más intensidad procesos como este, ¿no? Porque lo cierto es que, pues en muchos lugares al último día, pues la gente queriendo votar o saliendo a votar, lo cierto es que no sabía cómo votar, ¿no? Ya no hablemos de conocer a las y los candidatos. Yo creo que ahí hay muchísimo que hacer por parte pues de las autoridades electorales, en este caso el INE, ¿no? Y bueno, luego también creo que en temas de financiamiento habría también cosas importantes que hacer. Yo espero, habrá que ver, ¿no? El balance, porque yo no tengo los datos sobre esto, pero pues yo creo que una cosa que podría demostrar este proceso es que se pueden hacer campañas de otro tipo, ¿no? Y campañas sin esta, pues, gastadera de recursos. Yo creo que eso puede ser una buena lección, ¿no? Ya veremos bien las cifras, yo pues no las tengo, pero me da esa impresión, ¿no? Yo creo que sería bueno, porque pues son recursos que se podrían usar en otras cosas mucho más necesarias y se pueden hacer, pues, campañas significativas. Digo, aquí está Isaac, Federico y yo mismo. Yo creo que o sea, demostramos que se pueden hacer campañas
significativas de otra manera, sin ese despilfarro de recursos, y esa puede ser una lección importante, ¿no? Luego, bueno, pues también sí creo que hubo, pues vaya, hay quienes empezaron ya muy adelante, ¿no? Y quienes tenían ciertas facilidades para acceder a algunos, pues, medios y demás. Yo creo que ahí también hay mucho que se puede hacer para, pues, tratar de que las condiciones sean mucho más equitativas para todos los candidatos en próximos procesos, ¿no? Y bueno, pues otras prácticas que yo creo que pues hay que decirlas, hay que evidenciarlas y también seguir dando la batalla para que no suceda, ¿no? Yo creo que pues la batalla por la democracia en México, esta elección también nos pone a prueba, y lo que nos demuestra es que hay muchísimo por hacer todavía, porque en algunos casos pues se instrumentaron prácticas que pues yo creo que nos regresan por detrás del cedillismo, ¿no? Por detrás del sexenio de Ernesto Zedillo incluso. Y eso es triste, es nuestra realidad y es parte de las luchas a favor de la democracia pues que hay que seguir dando y bueno, quedaron ahora tristemente evidenciadas, ¿no? Yo espero finalmente que pues así como va la tendencia, yo espero, bueno, ya ahorita creo que lo puedo decir con más franqueza que los días previos, pues yo espero que Isaac aguante ahí, ¿no? Con Hugo, que Federico pueda estar ahí dando la batalla, sería muy importante, pues para garantizar pues cambios que son importantes, objetivos que se requieren en el Poder Judicial, en la Corte y en general en la justicia en México, ¿no? A favor de una justicia social, a favor de los derechos colectivos. Esa es pues eso es mi esperanza, ¿no? Ya en lo que resta del conteo para que así sea, porque bueno, yo pienso que abogados, juristas, personas como ellos, pues pueden darle esta confianza a la ciudadanía y también son quienes pueden garantizarnos pues ese cambio que todas y todos esperamos, ¿no? Y bueno, pues eso, Ernesto, en un primer saque, en una primera reflexión global. Órale, muchas gracias, Raimundo. Ya se encuentra por ahí Isaac de Paz. Isaac, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Buenos días a mis estimados Raimundo Espinosa Hernández y Federico Anaya Gallardo. Pues aquí, muy contento de estar pues en este proceso histórico, protagonizando como pueblo, como ciudadano. Y bueno, pues sí, ojalá que también las tendencias se mantengan así, dando esa lucha, como decía Raimundo. Pero pues muchas gracias, buen día. Gracias Isaac de Paz. Federico, mi querido Federico Anaya, también un balance general en primer saque, un balance general que tienes de este proceso electoral. A ver, y coincido en que tenemos un muy buen ejercicio. Y los 13 millones o 13% de participación que parece que vamos a tener, no hay que compararlos con los años electorales fuertes, sino con la cosa más parecida que hemos tenido, no a nivel federal, sino a nivel de la Ciudad de México, por ejemplo, donde los procesos de democracia participativa y comités vecinales o ciudadanos llegaron a tener las dos veces que ocurrieron 8% de participación. ¿Por qué? Porque las élites partidistas tomaron la decisión de que esa elección no coincidiera con la elección constitucional, es decir, donde eliges legislativo y ejecutivo. Es decir, hay una opción de las élites por poner las elecciones que les preocupan, por ejemplo, las de comités ciudadanos de base, o esta judicial en momentos no electorales. Y ahí hay un pendiente de la reforma, uno que no habíamos caído en cuenta, porque el problema es que para la mayoría de los juzgadores y juzgadoras que se eligen en esta ocasión, la siguiente elección es dentro de 9 años, es decir, en el año 2034. Y resulta que la elección constitucional más cercana es 2033, o sea, un año antes, igualito que ahorita. Y para la Suprema Corte de Justicia, la siguiente elección es dentro de 12 años, 2037. Es decir, un año después de la elección constitucional de 2036. Mi opinión es que aquí estamos viendo a las élites partidistas que no quieren fomentar mucho la participación ciudadana. Yo creo que esta elección tendría que coincidir con las elecciones constitucionales, porque la gente es muy racional a la hora de salir a votar y prefieren ahorrar
tiempo e ir a votar por todo lo que se quiera. Y no es verdad que se cansen. Si ustedes ven el sistema electoral de los Estados Unidos, en muchísimos de los estados donde hay una participación mucho más alta que 13%, la gente discute incluso leyes que se ponen a plebiscito y reciben por correo los textos de las leyes y luego van y votan. Entonces, me parece que tenemos ahí un problema para evaluar bien el 13%. Y por otro lado, a mí me parece, mi único otro comentario es, siguiendo con algo que dijo Raimundo hace un momento, el hecho de que entre los primeros 7 lugares de varones, que es, digamos, donde estamos ahorita más pendientes, los 3 que estamos en esta mesa, es muy importante que esté Hugo Aguilar, ahorita con 47, 48% de las actas computadas. Hugo Aguilar está en primer lugar, segundo lugar está Isaac de Paz, eso está muy bien, yo ando ahí por el quinto o sexto. Raimundo está, si mal no me acuerdo, detrás de mí. En cualquier momento podría subir porque las diferencias son relativamente bajas. E incluso Mitofsky, Roy Campos, advirtió desde hace 2 días que las diferencias entre las candidaturas eran tan pequeñas que en cualquier momento podían salir. Mi lectura como politólogo es que estas son señales de que hay una elección auténtica. Ahora, auténtica no significa perfectamente popular y perfectamente representativa de la suma abstracta de los votos. Significa que refleja correctamente cómo está organizada la sociedad. Es decir, hay organizaciones populares, el movimiento urbano popular, las grandes organizaciones campesinas, del nuevo movimiento campesino de los años 70, 80 que siguen vivas, y escogen. Aparte tienen manera de quedar bien con Dios y con el diablo en medio de sus alianzas políticas y locales, porque tienen 9 candidaturas para escoger. Y entonces, la elección refleja ese nivel de organización en la sociedad, pero también refleja la autenticidad de las candidaturas. Entonces, aquí podemos decir, de los 3 que estamos en esta mesa, que nosotros con toda claridad hemos dicho qué pensamos en los espacios que nos ha tocado servir o en los que nos han dado oportunidad de opinar. Y eso permite que la gente nos conozca y ellos, con su organización, como la tengan en cada región, etcétera, escogen candidatos. Ahora, también hay candidatos que podríamos calificar de más corporativos, lo cual también es un reflejo de la autenticidad. Y que los primeros 7 lugares en varones para la Suprema Corte tengan una mezcla de estos 2 tipos de candidatos, digamos, los silvestres, naturales, orgánicos, y los que podríamos calificar más corporativamente para que la señora Denise Dresser se termine de rasgar sus vestiduras. El hecho de que haya una combinación en los primeros lugares, como está ahorita el conteo, es una señal precisamente de la autenticidad de la elección. Entonces es muy buen resultado, en mi opinión. Y segundo, hay que checar la cuestión de los años electorales. No es buena idea que no coincidan, porque entonces estamos condenando a la elección judicial a estar siempre en el rango de 10 a 15% de participación, mientras las otras elecciones van a andar en un rango de 60 a 70% de participación. Eso no tiene sentido. Ya, muchas gracias, Federico. Pues Isaac de Paz, tenemos aquí también ya una actualización que la acabo de sacar precisamente en este momento, ya sobre cómo van ahorita los conteos. Y bueno, pues va Hugo Aguilar Ortiz también con 2.5 millones, 2.561.000. Luego está Figueroa Mejía Giovanni con 1.372.000. Y luego estás tú, Isaac de Paz, con 1.359.000. Irving Espinosa con 1.339.000. Guerrero García Arístides, increíble, 1.296.000. Y luego sigue Federico Anaya con 1.244.000. Son los primeros 6, luego ya hacia más abajo, pues viene César Gutiérrez Priego con 1.191.000 y Raimundo Espinosa con 414.000 y bueno, otros nombres más que vienen ahí.
¿Cuál es tu balance de este proceso electoral? ¿Cómo lo viviste también, Isaac? Que también tuviste que estarte defendiendo ahí, que pues de todo, ¿no? A Raimundo, a Federico, luego les saboteaban, no les querían dar entrevistas y nada más se las daban a unos, en fin, de todo tuvieron que estar ahí sorteando ustedes. ¿Cuál es tu balance ahí, Isaac? Bueno, comienzo por esto. Yo creo que lo peor que no hemos podido sortear y esta elección ha sido el reparto masivo de acordeones. Yo sí lo voy a decir públicamente, yo sé que Fede y Raimundo son muy educados, pero son unos fraudulentos. O sea, yo no tengo ninguna reserva en decir que son unos traidores a la democracia las personas que hicieron eso. O sea, repartir eso en una semana y media previa antes de las elecciones es un auténtico fraude. O sea, eso creo que es una traición al pueblo de México, a la voluntad, y yo así lo he dicho públicamente, ¿no? ¿A qué te Eh, refieres? al reparto masivo de acordeones, Ernesto. Ujú. De acordeones en papel, digo, yo pienso que estás informado de eso, Sí, que claro, claro, pero a eso me gustaría refiero. escucharlo de ti. Ajá. Y a que fue un reparto territorial, o sea, llegaron hasta los rincones más apartados. Es público y notorio. O sea, llegaron allá a pueblitos muy lejanos, que un candidato no podría tener esa estructura para ir a dejar a la puerta de allá de Tlatlaya, de San Francisco, el Alambique, un acordeón, o acá en Coahuila, o acá en San Quintín. Entonces, o aquí en las Lomas Taurinas, ¿no? A un lado de donde vivo en Tijuana. Entonces, eso, yo hice ya mi posicionamiento público desde la semana pasada, no es nada nuevo. Y no sé si las candidaturas favorecidas se deslindaron, no lo sé. Curiosamente coincide en que con la excepción mía, pues, perdón por decir, con la honrosa excepción, porque no debería decirlo, pero todas las candidaturas que salen en los acordones están siendo los que van adelante, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que hacer en cuanto a la moral política que podría tener el grupo de poder que incidió en esta elección, porque definitivamente incidió. O sea, si uno mira, por ejemplo, los votos en ciudades, que es más difícil incidir, es muy distinto a los votos en localidades, en pequeñas ciudades o pequeños pueblos o distritos lejanos. Los distritos lejanos son los que están haciendo la diferencia, empujando a los que venían en quinto, sexto y séptimo, ahora van en cuarto y en segundo y así. Entonces, creo que yo ahí tengo sí una mirada muy crítica, ¿no? Muy suspicaz de cómo sucedió eso. Pues bueno, solo ellos lo saben, ¿no? Cómo le hicieron con todos los cochupos que hicieron, apoyando desde sus posiciones de poder político. Entonces, esa es un primer como una primera barrera, ¿no? Que hemos enfrentado en este momento. Las segundas y terceras ya las mencionaron Fede y Raimundo. Es un proceso muy distinto. Los tiempos del Estado también fueron muy limitados. Pues la falta de presupuesto, por supuesto, se notó la diferencia en campañas, ¿no? Campañas con mucho presupuesto, campañas con presupuestos personales que pues los tres que estamos aquí creo que lo hicimos bastante bien con nuestros propios ahorros y recursos y se notó en campaña, ¿no? La sencillez del gasto que ejercimos. Y por otro lado, pues mucha gente también salió a votar con mucho fervor democrático, ¿no? Por nuevo Poder Judicial, y eso da gusto, que las casillas se auguraba mucho menos votación y hubo un porcentaje razonable de votación, razonable en términos de que no tuvimos presupuesto, los tiempos del Estado fueron inexistentes para nosotros, las candidaturas, y el INE intentó monopolizar la difusión, por lo menos las primeras 3 semanas intentó monopolizar la difusión de la elección. Incluso en ese sentido envió un mensaje inhibidor a los medios de que nadie podía hablar de las elecciones salvo el INE. Entonces eso jugó un factor que permeó en toda la campaña negativo, ¿no? En cuanto a la difusión. Hasta que después, bueno, vino el tribunal y puso orden de que se podía
hablar de que va a haber elecciones el 1 de junio, pero no, obviamente no difundir ningún perfil. Entonces creo que eso también jugó en nuestra contra, ¿no? De las candidaturas. Entonces ese es mi balance de lo que se podría mejorar. Bueno, más adelante platicamos, pero hasta ahora ese es mi balance muy puntual hasta este momento. Gracias, gracias Isaac de Paz. Raimundo Espinosa, te preguntaría así de manera franca y directa también, ¿cuáles son las adversidades que enfrentaste en materia de una falta de equidad en esta contienda electoral, las que tú identificaste contigo y con otros candidatos y candidatas? Yo voy a poner un ejemplo a propósito del tema de Raimundo Espinosa, porque nosotros nos comunicábamos con los candidatos y candidatas, con los asistentes o las asistentes, quienes estaban apoyando, quienes tenían asistentes y quienes nos estábamos comunicando. Y yo le estuve escribiendo a varios asistentes y asistentas para saber también en lo que tocaba la falta de equidad en el acceso a los medios de comunicación, ¿no? Y encontraba, por ejemplo, en el caso tuyo, Raimundo, con toda esta red de influencers o youtuberos, como se les quiera decir, que, por ejemplo, en el caso de este joven Manuel Pedrero, que tiene, tiene muchos seguidores, pues se solicitaron por parte de tu asistente hasta en 5 ocasiones un espacio para una entrevista y nunca se te accedió a eso. Y hay otros casos también de otros candidatos y candidatas que también estuvieron solicitando pues espacio para una entrevista en una campaña de difusión, nos parece natural, y tampoco tuvieron espacio. ¿Qué decir sobre eso también, Raimundo? Tu micrófono. Perdón. Sí, Ernesto, pues te cuento algunas cosas que tengo presentes, ¿no? Bueno, también antes precisar que muchos de los medios que me dieron acceso, pues me buscaron y fue muy bueno el trato y muchos de ellos incluso pues ya fuera de cámaras con un apoyo pues muy sincero porque pues me escucharon y creyeron en lo que yo planteo, ¿no? Y en la historia que yo tengo, yo todo eso, bueno, pues solamente tengo palabras pues de agradecimiento y lo digo también con toda sinceridad. Hubo otros casos donde, bueno, pues fue diferente. Muchas ocasiones, pues nosotros tuvimos que servirnos del principio de equidad del INE, precisamente para pedir espacio, ¿no? Porque entrevistaban a uno, entrevistaban a otro, a veces solo a uno, ¿no? Entrevistaban a otro, lo veía yo, y pues mandábamos ahí un correo, ¿no? Que sí iba a haber oportunidad, que el principio de equidad, no sé qué, y así se abrieron algunos, ¿no? O sea, tengo que decirlo, porque así fue que se abrieron algunos espacios, que me imagino que en principio, pues estaban más bien pensados para una persona en particular o algunos en particular, pero bueno, así logramos abrir algunos, es parte de la batalla en la misma campaña, ¿no? Así pasó. Eh, Unos que recuerdo muy bien, fíjate que en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, la Autónoma, me habían invitado a un foro y luego, pues ya había fecha y todo. Yo incluso, bueno, creo que ahí viajé en avión, no me acuerdo, no me acuerdo si fue en avión o en camión, yo creo que fue en avión. Ya teníamos todo, ¿no? Ya andaba yo en eso, 2 días antes, oigan, pues nada más confirmar, no contestaban, un día les confirman. Bueno, yo ya pues había agendado, había visto también la posibilidad de hacer algunos otros pues recorridos, aprovechando que iba a estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenía yo también un par de actividades más, si no me equivoco. Dije, bueno, pues en esto, ¿no? Y bueno, pues total que ya el mero día, que se había cancelado, ¿no? Que no habían invitado ya a nadie, no sé qué. Lo que yo me entero después, platicando en fin, ¿no? Así casualmente, pues es que sí hubo foros y que sí invitaron a gente a que estuviera en los foros en la Autónoma de Guadalajara, ¿no? Pero en mi caso, pues, Te no sé, excluyeron. sí, o sea, ya no hubo comunicación y el último día, si no me equivoco, el último día nos dijeron, ya el mero día, pues que no, que se había cancelado.
esa la tengo, la tengo ahí muy presente, ¿no? Eso, fíjate que en el caso que tú, que tú comentas, eh, pues más bien, bueno, yo desde un principio, ¿no? Traté de comunicarme, no hubo fortuna con Manuel Pedrero, pero luego ya más bien el asunto fue que en una de esas primeras encuestas, o no sé cómo le llaman, ¿no? Intención de voto, en un principio, en esta casa de Massive Caller, pues yo aparecía, yo ni los conozco, y cuando yo me enteré de que estaba ahí, dije, pues ni sé por qué estoy yo ahí, ¿no? Total que yo aparecía ahí con intención de voto en los 4 primeros lugares. Eh, yo me entero precisamente porque alguien me dice, oye, mira, pasó esto en un programa, ¿no? Ahí con un youtuber, era Manuel Pedrero, ¿no? Que yo pues muy poquito, la verdad es que yo muy poco lo había visto. Entonces, bueno, ahí fue que me di cuenta. Nada más que ahí, pues se hizo un comentario así como que, digo, más allá de Massive Caller, que yo también comparto, ¿no? La calidad, pero un comentario así como que quienes salíamos ahí pagábamos, ¿no? O sugiriendo que pagamos por estar ahí. Yo ni los conozco y, por supuesto, jamás hubiera aceptado pagar nada, ¿no? Eh, entonces, yo cuando veo eso, es una entrevista de Manuel Pedrero con otro candidato, que pues ellos intercambiando y denostando la encuesta esta, pues sugieren varias cosas, ¿no? Que implicaban a los que estábamos ahí. Entonces, bueno, yo ahí fue cuando formalmente, pues tuve ya que deslindarme ante el INE, ¿no? De esa encuesta, y luego ya le escribimos a Manuel, pues diciéndole, bueno, que ya nos habíamos deslindado, que gracias porque me enteré a través de su medio, ¿no? Y que, bueno, si había oportunidad, sería bueno, pues que me permitiera también a mí aclararlo y precisarlo con su audiencia, porque ahí se habían sugerido algunas cosas, ¿no? Yo ya no tuve ninguna comunicación, ya no hubo ninguna respuesta, pues, ¿no? Ahí ya es donde no se pudo hacer, este, y bueno, pues no pude yo ya platicar nunca con el medio de Manuel Pedrero para aclararlo, yo sí lo aclaré y me deslindé en el INE, y luego pues en mis propias redes también hice la aclaración. Eso es lo que sucedió ahí. Yo pues no tuve ahí entrevistas con Manuel, con otros youtuberos y demás, sí las tuve, me fue muy bien, y bueno, además ellos, pues escuchándome, conociéndome, también pues me apoyaron y fueron entrevistas también importantes en la campaña, tengo que reconocerlo. En el caso de Pedro pasó así, y el caso que más recuerdo de un incidente, pues fue en el de la Universidad de Guadalajara. Muchos otros pues los ganamos, los peleamos y los ganamos con lo del principio de equidad. Esas son pues parte de las anécdotas que puedo compartir. Pues sí, pues es que imagínese un candidato ahí, pues pidiendo equidad, que le abran el espacio para entrevistas y que tenga que estarlas peleando, porque una cosa es cuando el medio no busca a un candidato o candidata, y otra cosa es cuando le piden al medio un espacio y se niega. Eso tiene otra naturaleza. Federico Anaya, ¿qué decir? ¿Cuál es tu balance, Federico, también sobre este tipo de situaciones que comenta Raimundo y sobre pues esto que comentó Isaac de Paz, los famosos acordeones que vaya que si se viralizaron y fueron tendencia? ¿Qué decía al respecto, Federico? A ver, no tendría mucho que agregar acerca de la relación con los medios. Mi experiencia particular fue más bien, ahora sí, como el inocente que va caminando por la calle, pues el que quiera preguntarme algo, yo le contesto. Yo no eh, pedí nunca una entrevista, y no todos me pidieron a mí entrevistas, entonces no tendría mucho que agregar. Las experiencias de Raimundo e Isaac probablemente son mejores. Pero sobre la cuestión de los acordeones famosos, tengo una anécdota platicando con otra persona candidata al mero principio del proceso electoral. Me decía que era muy importante ponerse en contacto con el cónclave para estar en la lista. Y yo le decía que si bien nos íbamos a tener 33 cónclaves y 33 listas. Y yo creo que a la mitad de la campaña ya había algo así como 32,000 cónclaves y 32,000 listas. Entonces, no me extraña que en la segunda parte de la campaña haya habido la pretensión de hacer estos acordeones. Y aquí estoy hablando como politólogo más que como abogado.
porque de por sí, desde Movimiento Popular y organizaciones de base, estaban de por sí creando listas y quinielas. Esto fue un ejercicio muy estilo Melate, y esa era parte de mi broma cuando hacíamos alguna reunión con ciudadanas y ciudadanos, que nos había entrenado pronósticos deportivos durante años y no sabía nadie que era para esto. Pero entonces había acordeones creados de manera popular desde abajo, y luego también hubo la pretensión de hacer un acordeón único. Pero la observación lo que nos indica, chequen ustedes las primeras planas de Reforma sobre ese tema, es que se pretende un fraude porque hay un acordeón, y luego en la misma primera plana de Reforma ponían 3 acordeones distintos. Y de hecho ligaban alguno al gobernador de Nuevo León, si mal no me acuerdo. Lo cual demuestra que por lo menos habría 32 conclaves, 33, y 32 listas. Al final de cuentas, entre el INE y el Tribunal Electoral terminaron con una decisión muy buena, que es: los acordeones son una necesidad práctica necesaria, pero tú no puedes hacer campaña a través de ellos. Y de hecho hay un procedimiento sancionador ahorita abierto, donde a personas que aparecíamos en algunos acordeones, que esa es la otra cosa, Ernesto, sería bueno que alguien nos hiciera un reporte empírico de cuántos acordeones hubo al final de cuentas y cómo iban variando. Entonces nos preguntan una cantidad grande de personas candidatas si nosotros habíamos pedido que se hiciera ese acordeón. La respuesta es obviamente no, y que es el deslinde formal en el procedimiento. Mi visión acerca de los acordeones es que, de una necesidad material práctica, lo que ocurre es que las distintas fuerzas organizadas en la sociedad, tanto las populares como las de clase media, incluso las de élite, van a procurar usar ese medio para convencer. Y tal vez, termino yo con la nota positiva en el asunto, lo más interesante es ver cómo los centros que pretendieron que hubiera un solo acordeón se toparon a nivel regional con las organizaciones que decían: no, este acordeón único no nos interesa. Y peor, en que una vez que eso baja hasta el elector y la electora concretos, es terriblemente difícil asegurarse que el acordeón único realmente sea obedecido. Yo creo que quienes pretendieron eso no tuvieron éxito, y la dispersión de los votos entre los candidatos lo demuestra, lo cual es una buena noticia. Yo regresaría al punto. En mi opinión, eso es una de las señales de que la elección es auténtica y de que la gente, aunque solamente sea el 13% por las razones que dije, está muy atenta al asunto y muy orgullosa de haber participado, y participado de una manera consciente. Gracias, gracias, Federico. Isaac de Paz, y esta pregunta también se las haría a los tres. El hecho de que esta elección vaya a tener un resultado final de participación ciudadana de entre el 12 y 13%, ¿qué les dice? ¿Le da, por la condición o circunstancia, tiene legitimidad, no tiene legitimidad? ¿Cómo leerla, Isaac? ¿Cómo leerla, Raimundo? ¿Cómo leerla, Federico? Bueno, tiene mucha legitimidad, Ernesto, porque las razones que explicaba hace rato de que es una elección atípica, que aquí mis compañeros ya también dijeron, fuera de un año de elecciones federales, solo hay 2 estados que había elecciones locales, con un presupuesto pues inexistente para nosotros, para difundir, con ciertas vicisitudes e inequidades que ya expusieron aquí los colegas en los medios, y pues con una estructura a veces unipersonal, ¿no? O sea, el candidato tenía que hacer lo que hace todo un partido, con toda una estructura nacional. En el caso de Ese es un la punto Suprema Corte, importantísimo. o sea, Sí. con 0 pesos, con 0 estructura, con 0 equipo, con 0 experiencia, también en mi caso, yo 0 experiencia política, de marketing político, de cartografía electoral. O sea, nos lanzamos a esta campaña y por lo tanto es exitosa. Un 13% es muy razonable. Entonces, pues creo que ha sido un buen ejercicio, ¿no? Yo eso diría a tu pregunta. Gracias. Isaac de Paz, déjame nada más para cerrar contigo, porque sé que te tienes que ir ahí a tu trabajo, como me avisaste.
Tu caso es muy particular como candidato y que estás ahorita en tercer lugar y creo que será difícil que quedes fuera, viendo los porcentajes y ojalá se mantenga así. Isaac de Paz, tu caso es particular porque vienes de una entidad federativa y ni siquiera es que es aquí Querétaro, Hidalgo, no, estás hasta Tijuana, estás ahí en Baja California y siempre se consideró que los candidatos y candidatas para una elección federal que estaban desde una entidad federativa distante a la Ciudad de México, pues iba a ser muy complejo que pudieran ganar o obtener el cargo. ¿Cuál es tu balance en ese sentido siendo candidato de una entidad federativa tan lejana a la Ciudad de México? Bueno, sí, ha sido difícil y quizás disruptivo, pero creo que es un balance también positivo. Se está demostrando que una candidatura que no es el centro del país puede tener una buena presencia, una buena visibilidad. Y también he aparecido en los medios alternos desde hace ya algún tiempo, ¿eh? O sea, tengo como creo que 6 años, mi propio canal, tengo mis seguidores, y siempre siendo, no tan constante, pero por lo menos sí quizás un video 1 o 2 veces al mes y ciertas apariciones en algunos medios. ¿Eso te ayudó? La gente de mi voto duro, digamos, ya me conocía y ya sabía mis posturas constitucionales. Y bueno, creo que eso me ayudó bastante, siendo de acá de Baja California. Ya, ya, pues gracias Gracias. Isaac de Paz. Gracias. Y sí, y gracias, sé que tienes que ir a tu trabajo, así que Sí. gracias, estamos en comunicación, Isaac. Y muchas gracias. Buen día, Raimundo. Un Mira, abrazo hasta y también a pronto. Fede. Buen día. Y felicidades, gracias. Gracias. Sí, Raimundo, ¿te parece este 12, 13% de participación ciudadana? Hoy, pues digo, están los distintos ángulos, es un gran logro, decía la presidenta de la República, eh, la oposición dice es una derrota, es un fiasco. ¿Y cuál sería el punto medio desde tu punto de vista? Pues mira, Ernesto, dadas las adversidades, la verdad es que me parece que pues es una muy, muy buena votación, ¿no? Ya también se comentaba que, pues siendo una elección extraordinaria que no coincide con otras, salvo en el caso de Veracruz, Durango, ¿no? Que fueron municipales, pues la votación no es mala. Siendo, pues una elección en donde formalmente no intervienen los partidos, ¿no? Y en donde pues el soporte de las campañas lo tenemos que llevar los propios candidatos, candidatas, muchas veces sin experiencia y muchas veces sin recursos, ¿no? Y con todas estas adversidades y limitaciones que también hemos comentado y se saben, la verdad es que yo creo que pues el porcentaje de votación es muy bueno, sobre todo pensando que es pues el primer ejercicio, ¿no? Como yo decía al principio, pues seguramente en próximas oportunidades esto se irá enriqueciendo. Federico me parece que dice algo muy, muy, pues muy atinado. Si siguen dejando la elección judicial aislada, pues estará condenada a estos porcentajes, ¿no? Yo creo que ahí hay también pues algo más que se podría hacer. Yo creo que va a ir mejorando, pero como primer ejercicio pues es muy positivo, ¿no? Oye, Ernesto, y te quería pedir si me permitieras hacer un comentario de lo que preguntabas de los acordeones, ¿no? Muy, Sí, muy. por favor, adelante. Mira, a ver, yo creo que el que se elaboraran, el que la gente, vecinos, organizaciones, demás, eh, se involucraran en el proceso, investigando por su cuenta, dado pues, la actuación, las omisiones del INE, que, bueno, se tomaran la molestia también de reunirse y de, pues, revisar los perfiles por sí mismos, en fin, todo eso creo que es lo más noble, lo más sano, lo más puro de todo el proceso y es el corazón, el núcleo de la democracia judicial que todas y todos quisiéramos, ¿no? Yo eso lo voy a defender siempre y de ahí, sí, de ahí surgieron muchos acordeones, muchas listas, ¿no? En los diferentes colectivos y demás,
que expresan pues la pluralidad de nuestro país, pero también pues dan cuenta de este incipiente proceso social, de este proceso de reapropiación social de lo jurídico, ¿no? Y un intento de reconstruir la justicia en México desde abajo. Eso me parece a mí súper loable, hay que reconocerlo y hay que pues decirlo y demás, ¿no? Porque es lo más noble en el proceso. Yo más bien ahí, después de eso, pues distinguiría, ¿no? Porque hubo otros acordeones de otra manufactura que vienen de otras fuentes y que me parece que ahí es donde está la distorsión a la que se refiere Isaac, ¿no? Incluso, pues, en esos casos, pues, con intervención partidista, ¿no? Y sí creo que pueden afectar la elección en el sentido de que ahorita que tú pasabas cómo iban los resultados, este, pues yo veo ahí dos candidatos que la verdad, antes de esto, pues no sé dónde estaban, ¿no? Y por qué ahora de repente son tan populares como para llegar a ese puesto. A mí me sorprende mucho. Y resulta que sus números son de los que estaban en esos acordeones, ¿no? O sea, sí es muy curioso y es algo pues que pues habrá que revisar, ¿no? Ya se hará el análisis correspondiente. Pero bueno, creo que esas son son las formas a las que yo me refería como, pues que nos colocan todavía, pues detrás pues en la historia política mexicana reciente de construcción de la democracia, pues incluso por detrás de Cedillo, ¿no? Son cosas que hay que erradicar, son grandes retos y ahí se ve que tenemos que seguir luchando por la construcción de pues de nuestra democracia sin estas prácticas, Ernesto. Sí, gracias Raimundo. Pues una reflexión importante. Y mire, usted, hay varia información que tenemos con respecto de irregularidades, inconsistencias y demás. Y hay varias cosas que nosotros luego decidimos no meter en entrevistas, por ejemplo, con candidatos o candidatas, para no revolverlos en esa parte de un trabajo periodístico, salvo cuando consideramos que es algo que es pertinente preguntarles, pero no que a veces puedan salir ahí salpicados con algún trabajo periodístico que estamos haciendo y que puede tener implicaciones. En esta elección a nosotros nos quedó claro que teníamos que ser muy cuidadosos, ¿no? En tu caso, Federico, y te preguntaría también para ir cerrando, en tu caso, en el caso con Federico, se lo comentamos a usted que colabora en este espacio y que bueno, ya pasó la elección, podemos por lo menos ser francos en ese sentido también ya frente a Federico. Pues bueno, acordamos que no íbamos a hacer un solo comentario del proceso electoral, de la candidatura. Ustedes pueden revisar las redes sociales de Rompeviento, nuestras páginas, nuestra página web, nuestra página de YouTube, de Facebook, en fin, cualquier página, y no va a encontrar un solo tweet impulsando la campaña de Federico un programa más que el programa específico, así como lo tuvimos con Raimundo, lo tuvimos con Federico, con Isaac de Paz, etcétera, etcétera, con Lenia Batres, con varios candidatos y candidatas. Y nuestra lógica, ya no solamente por un asunto de una regla electoral, sino por una cuestión ética, no podíamos hacerle promoción. De hecho, en mis cuentas personales de mis redes sociales tampoco ve ninguna promoción a ningún candidato y a ninguna candidata, incluyendo los famosos acordeones o estas listas, tampoco decidimos no publicar absolutamente nada. Federico, en esta parte entonces, aunque ya lo comentaste, salvo que quieras añadir algo más también sobre este 12-13%, que pues sí hay críticas en sentido de pues que es baja la votación, es decir, si se habla de un 13%, pues estamos hablando de un 87% de abstencionismo. Pero pues sí es además un tema que pues no es que despierta las grandes pasiones en el electorado, a ver si votar por los jueces, magistrados. Yo a la hora, les voy a confesar, a la hora de que tenía y empiezo a ver 4 boletas de magistrados,
Y dice, chingo, pues que no eran dos, y de pronto ya estaba yo hecho pelotas, no entendía. ¿Qué decir ahí, Federico? A ver, un detalle acerca de la legitimidad. Eh, una de las cosas que el viejo Sócrates de Platón le repetía a sus discípulos, y todo esto nos lo enseñaron en la secundaria y en la prepa a todos, era que hay que hacer un diálogo respetuoso tomándonos en serio nuestros argumentos, ¿verdad? Bueno, el argumento de la legitimidad en términos de cuánta gente participa en un proceso electoral es un argumento que lo usan tanto izquierdas como derechas, pero generalmente en este asunto de la elección ha estado a derechas. Y un detalle interesante, si vamos a tomarnos en serio el argumento, ahorita hice el ejercicio y mis matemáticas se me hicieron bolas, pero ya tengo el número. En el sistema de designación previa de la Suprema Corte, que era lo único que se designaba con algún atisbo de democracia, la presidencia presentaba una terna y luego el Senado escogía una persona de esa terna. Es decir, había un gran total de participantes en ese proceso de 129 personas, es decir, 128 senadores y una persona en la presidencia. 129 en un padrón electoral de 100 millones representa el punto 0,00129 del electorado. Y el argumento de la derecha, por cierto, era que no era necesaria una elección democrática porque ya era democrática la elección a través del sistema de designación, poder ejecutivo, poder legislativo, porque ambos eran electos democráticamente. Pero entonces, el punto es, ¿qué es mejor? ¿Que participen 129 personas o que participen 13 millones de personas? Porque las legitimidades, Ernesto, son siempre comparativas. Yo ya dije por qué estamos muy bajo, pero no tan bajo, por ejemplo, como el 8% de participación en elecciones locales de la Ciudad de México para Comité Ciudadano. Si estamos más o menos en el rango de la consulta y de la revocación de mandato, que son los otros ejercicios fuera de elección constitucional. Pero entonces me parece que estamos por lo menos 100,000, si no es que 1,000,000 de veces más legítimos, hay que me ayuden a hacer las matemáticas, que lo que había antes. Y la otra cuestión sobre el proceso, fíjate, Ernesto, que el INE actuó correctamente, porque lo que hizo fue preguntar, ¿no? En algún momento, a ustedes, Rompeviento, y a mí, si yo había pagado por la entrevista que ustedes me hicieron. Y yo contesté, no, pues yo no he pagado. Si usted participó en ese lugar, sí, yo he participado desde tal año, el año hace 5 años, cuando nadie se imaginaba que íbamos a estar en un proceso electoral como este. Y lo dijo Isaac hace un momento, la gente que ya había tenido una exposición por el trabajo que hacían, que es el caso de Raimundo y el caso de Isaac, que habían estado en redes sociales, tienen una ventaja. Y ahí la pregunta legítima es, otras personalidades que no habían tenido ese tipo de exposición, ¿por qué tienen tan buenos resultados? Ahí es donde aparece el asunto de los acordeones y demás. Pero yo insisto todavía que la elección sigue siendo auténtica, porque la autenticidad de una elección no significa que solo y únicamente están en juego cada uno de los votos particulares de cada ciudadana y cada ciudadano, sino cómo esas ciudadanas y ciudadanos están organizados en la realidad. Y algunos son movimientos populares, otros son redes sociales un poco más desorganizadas o más dispersas y horizontales, y también hay organizaciones verticales, corporativas y demás que juegan en el asunto. Decir que eso no juega en la democracia es una ingenuidad. Decir que ellos deberían controlar todo el sistema, ¿cómo? Cuando solo 129 personas designan a los ministros y ministras de la Corte, eso sí es el cinismo. Eso no es democrático y es mucho más democrático que 13 millones de personas participen. Algo así, según mis cuentas, como 1,000,000 de veces más democrático. Pero bueno, eso sería mi comentario. Ya, gracias, Federico. Para cerrar, Raimundo, ¿con qué cerrarías? ¿Cuáles serían, por ejemplo, cuál sería la pregunta que yo no atiné a hacer de algo que tú quisieras decir, algo que quisieras puntualizar de todo este proceso electoral, Raimundo?
Tu micrófono. Sí, perdón. Bueno, Ernesto, pues mira, yo creo que ahorita está, bueno, el momento es emocionante, está muy cerrado, ¿no? Ahorita el conteo todavía. Yo lo que creo es que pues hay que insistir, ¿no? Los que participamos como candidatos, los medios, la ciudadanía, pues en la necesidad de que la justicia en México se transforme. Y es una necesidad objetiva que llegue quien llegue, pues debiese cumplir, porque ese es el mandato detrás de todo esto, de la reforma judicial, las campañas y lo que hemos vivido, ¿no? Yo creo que esa es la, la preocupación que tenemos todos. Yo creo que, pues muy importante que perfiles como el de Hugo, como el de Isaac, como el de Federico, puedan estar ahí, precisamente porque pues nos dan la confianza a todos los demás, y también pues podrían ellos garantizar con la claridad que tienen, la trayectoria, el compromiso probado que tienen, pues que esto podría ser así, ¿no? Yo creo que ese es pues el momento que ahorita se está definiendo en los números. Yo espero que finalmente pues los números favorezcan una nueva orientación para el Poder Judicial de la Federación hacia la justicia social, con perfiles reconocidos, ¿no? Por su trayectoria y su compromiso precisamente con estas causas y preocupaciones. Yo creo que eso es en lo que ahorita estamos todos pues al pendiente, y se definirá a lo largo de este día, quizás en la madrugada. Pero bueno, esa es mi preocupación ahora, Ernesto, y creo que también es el mensaje que yo daría, ¿no? A la ciudadanía, eh, sea quien finalmente llegue a ser ministra, ministro, pues tenemos que exigir lo mismo, que es un cambio en la justicia, con una mayor orientación hacia justicia social, cumplimiento de los contenidos sociales, principios nacionalistas de la Constitución, y también la reivindicación de los derechos colectivos y pues de la justicia ambiental, ¿no? Yo creo que esas son pues los grandes deudas y las grandes exigencias que tiene el pueblo de México para una nueva Suprema Corte de Justicia. Ya, Raimundo, antes de que te me vayas, nada más te preguntaría, sé que tú, como quiera, estuviste también trabajando pues en varios espacios, en el CONACYT particularmente, y que eres un hombre que también acostumbrado a ir a territorio, a ir a campo. ¿Cuál es, te preguntaría, tu experiencia allí? Un hallazgo, un descubrimiento que hiciste finalmente. Hacer una campaña electoral a nivel federal, pues te permite hacer un recorrido y descubrir algunas cosas que de pronto uno no tenía ahí en el horizonte. ¿Qué sería de las cosas que más te llamaron tu atención? Te agradezco, fíjate que qué qué buena pregunta, porque me vas a permitir decir algunas cosas que no había dicho. Mira, eh, la gente en el país, en diferentes lugares, han tenido experiencias con la injusticia, y algunos han peleado por justicia, ¿no? Y saben muy bien cómo es que funcionan, cómo han venido funcionando las cosas. Por eso esta exigencia me parece a mí, pues, muy auténtica. Eh, Ahora con esto que ha sucedido de las campañas y demás, yo de lo que me doy cuenta, y en diálogo con las comunidades, yo fui a muchas comunidades que conocía, pues a agradecer, porque gracias a la confianza que un día me tuvieron es que yo ahora podía ser candidato, ¿no? Y también pues a comprometerme con ellas y con las que no conocía, que recién conozco en los recorridos, pues a regresar, y eso es lo que yo voy a hacer. Desde la trinchera donde me toque estar, pues yo siempre he estado ahí, y he hecho eso, ¿no? Y es lo que voy a hacer ahora también. Voy a regresar para, pues, ayudar, porque son comunidades donde no hay abogados, ¿no? Y donde difícilmente, eh, pues tienen alternativas para dar sus propias luchas locales, que también son bien importantes por sus propias causas, ¿no? Pero lo que sí veo es que, pues, hay esta conciencia y este camino de maduración en las organizaciones, en las comunidades, pues hacia la necesidad de acercarse mucho más al derecho, de acercarse más al aparato judicial, de conocerlo mejor, ¿no? Incluso yo escuchaba a algunos que decían, bueno, pues es que tendríamos que formar nuestros propios abogados en las comunidades para que un día puedan disputar esos lugares que ahora están abiertos, ¿no? Y que podamos también nosotros directamente dar esas batallas en estas nuevas arenas. Eso a mí me emociona mucho, me ilusiona mucho, y es pues parte de los aprendizajes
que uno se va llevando y también del conocimiento y la conciencia que se va tomando en los territorios respecto de cómo ir fortaleciendo las luchas que se hacen, ¿no? Se abre una nueva arena, que es la democratización del poder judicial, y son también muchos retos, pero también muchas nuevas oportunidades para la lucha comunitaria, para las organizaciones sociales y bueno, pues para la formación de abogados, porque yo creo que ahí seguimos sin los cuadros suficientes, va a ser muy importante también pues incidir en eso, que se formen abogados de nuevo tipo, con conciencia social, abogados que estén orientados pues a apoyar causas sociales más allá de los recursos y el dinero de por medio, ¿no? Yo creo que eso es bien importante y la gente está consciente de eso. Muchos lugares del país están conscientes de eso y yo creo que vamos a ir poco a poco y al propio ritmo de las luchas, pues avanzando en ese terreno, ¿no? Por lo menos esa es pues la tarea y también el compromiso pues que yo me llevo, ¿no? Con la gente que finalmente me recibió, me ha apoyado en medios, pero también pues en la votación. La verdad es que pues a veces ganar elecciones, incluso en tu propia casa, votaciones en tu casa es difícil, ¿no? Con amigos para decir cosas. Imagínate ahora, ¿no? Pues lograr tanta cantidad de votos, ¿no? Como los que tiene ahora Hugo, Isaac, ¿no? Federico, para mí mismo, que nunca me vi metido en esto, pues son compromisos, o sea, son compromisos en el país con gente auténtica, porque es todo, pues, orgánico, es natural, son cosas reales que están ahí, y uno tiene que dar la cara y volver y seguir luchando, ¿no? Eso es lo que me toca a mí y es lo que yo, pues, aprendo, y también lo que veo que se ha ido aprendiendo, pues, en los territorios, y hay que seguir cultivando eso, ¿no? Son momentos en la lucha. Esta campaña es un momento en la lucha. Quienes hemos estado en esto lo sabemos. Y en la trinchera en la que estemos, seguiremos luchando porque ese es el proceso histórico en el que nos encontramos y pues es nuestra pasión y también nuestro compromiso, Ernesto. Gracias, gracias, Raimundo. Sé que también te tienes que ir ahí a otro compromiso. Así que te agradecemos, Raimundo. Te mandamos un fuerte abrazo también. Muchas felicidades. Pues ya estás en el 500,000 ahí. No, pues sí. Ya quisiera cualquiera que. No, pues es importantísimo, Ernesto. Imagínate para la gente que me ha apoyado, con las que yo he trabajado, lo que es de alguna manera verse representados ahí, ¿no? Eso es lo que a mí, pues me tiene aquí sentado, ¿eh? Es lo que me tiene aquí batallando todos estos meses y es lo que me mantiene también hacia adelante, Ernesto. Te agradezco muchísimo a ti, Rompevientos, siempre el apoyo, no de ahora, de muchos años antes, cuando yo he sido abogado de causas, siempre nos han recibido, siempre nos recibieron, yo eso lo reconozco y siempre lo agradezco y lo seguiré agradeciendo, Ernesto. Muchísimas gracias por abrir los espacios y por supuesto, Federico, de quien yo siempre he aprendido, yo sigo aprendiendo, pues estamos ahí, Federico, en la batalla, estamos ahí en la batalla, yo espero que, que los votos respondan, y que logremos ganar la mayor cantidad de lugares en la Corte para realmente impulsar pues un cambio profundo y de raíz, ¿no? Te abrazo, Federico. Y bueno, pues ahí estamos, ya platicaremos, ya nos encontramos para platicar con Isaac, que bueno, pues tenemos una amistad de muchos años todos nosotros. Hasta luego, muy buen día y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, Raimundo. Federico Anaya, ¿con qué cierras? ¿Con qué te despides? Con esta idea, por cierto que no he revisado mis manuales de ciencia política. La palabra auténtica para una elección habría que ver cómo los clásicos la llenaban de significado. Pero para mí es esto que te digo. La gente organizada como está a nivel de base, en las clases medias, en las élites, se manifiesta, aprovecha la campaña electoral y va designando a quien le conviene. Más interesante es que esta es una elección rara, nueva, porque, por ejemplo, nada más para la Corte tienes 9 espacios, tienes que escoger una persona u otra, que eso es el clásico en elecciones legislativas o ejecutivas. Puedes combinar y puedes imaginarte desde tu individualidad o desde tu organización o desde el movimiento horizontal en el que estás participando, combinaciones diversas. Y eso hace, en ese sentido, mucho más interesante ver los resultados. Fíjate cómo hay una natural dispersión de los votos y cómo vamos a poder evaluar como sociedad qué tipo de estrategias de largo plazo tienen más sentido. Y ahí yo me sumo a lo que acaba de decir Raimundo.
una estrategia de largo plazo que incluye a las organizaciones populares, a las comunidades originarias afromexicanas, tiene más éxito que una trayectoria que le apuesta solo a la opinión mediática o solo a las élites. Yo creo que ese es el gran paso. Salimos de un sistema de élite donde 129 personas decidían quién era ministro o ministra de la Corte, y ahora tenemos un sistema donde 13 millones de personas toman esa decisión. Sería mejor que fueran más millones, que fuera el 60% del padrón, o sea, 60 millones de personas. Pero para eso tenemos que hacer que coincidan con las elecciones constitucionales. Pendiente para todas y todos. Y hasta ahí lo dejo yo. Federico Anaya, pues mucha suerte. Ya vio usted ahí, Federico está unos 100,000 ahí abajo para poder entrar ahí dentro de los 4 primeros, así que ya veremos qué pasa. Ya ha llegado el conteo al 50%, así que bueno, veremos qué sucede. Por lo pronto, Federico, fuerte abrazo y seguimos al habla. Gracias.